buen día. ¿Cómo estás, querido? Enrique. ¿Se cayó? Bueno, muy bien, vamos a tratar de restablecer un poco la comunicación con Enrique Zuleta Puceiro, para hablar un poquitito del resultado de los comicios del día de ayer. Mientras tanto, voy un ratito con ustedes, chismear. Bueno, para ahondar en esto de las elecciones, digamos, Sáenz terminó con una diferencia sustancial en Salta. Reeligieron, ¿no? Sí. La mayoría. Silioto lo mismo en La Pampa y Melella por una contundente diferencia también fue reelecto en Tierra del Fuego. Quedan lejos, no les importa. A las provincias decididamente, ahora le voy a preguntar eso a Zuleta, sería la primera pregunta. A las provincias le importa tres pitos lo que pasa con el contexto nacional, ¿no? O sea, ¿está Enrique o no? ¿Ya está? Sí, Enrique, ¿cómo te va? Enrique, querido, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, yo los escuchaba perfectamente. Bien, Enrique, contame un poquito. A las provincias que están eligiendo, por lo menos hasta ahora, no les importa nada el contexto nacional, ¿no? Están eligiendo sus economías. La gente vota en función de lo que vive, y lo que está viviendo en las provincias es un proceso en el cual la política está muy lejos de contribuir al caos. La política gobierna, los gobernadores son gobernadores jóvenes, se han hecho cargo de los problemas, tienen una razonable relación con la oposición, han armado coaliciones muy diversas, muy heterogéneas, donde están representadas todas las fuerzas políticas, y esto se suma a que está funcionando muchísimos aspectos de la economía que son los que tienen que ver con el futuro. Entonces uno le pregunta a un correntino o a un neuquino o a un salteño que cómo ve su futuro complicado, lo ve realmente amenazado por la inflación, pero al mismo tiempo ve inversiones, ve que esto funciona, que hay un modelo, y sobre todo que se hace cargo el gobierno, no solo haciendo aumentos o nombrando gente planta permanente, que es lo que hacen todos los gobernadores antes de las elecciones, más bien lo hace en función de que además de eso el gobernador se ha hecho cargo, ha buscado inversiones, está generando escenarios de desarrollo, se ocupa de la educación, se ocupa de la justicia. Entonces eso hace que en 24 provincias la política esté lejos de espantar a la gente. Por eso no ha aparecido Milei en las elecciones, o por eso incluso se ha fragmentado Juntos para el Cambio. Es el caso de Tierra del Fuego. ¿Por qué hay ese porcentaje de votos en blanco? Bueno, son votos radicales que ya no se sienten desesperados y compelidos, sea como sea, apoyar al PRO para expulsar a este gobierno. Al contrario, votar al gobierno, y si no quieren votar al gobierno, porque lo ven todavía demasiado peronista a pesar de su intento transversal, bueno, se abstienen y tienen un voto en blanco que le ganó al PRO y le ganó a toda manifestación de oposición. El voto en blanco crece y la abstención crece precisamente porque son votantes radicales no comprometidos con su partido lo suficiente, claro. No son de hecho militantes, entonces no tiene por qué acompañar los compromisos de los dirigentes. Rovira en Misiones es el que ha puesto a los últimos gobernadores. Y la mayor parte de ellos radicales. Pero con muy buena sintonía con el gobierno nacional. De hecho, Rovira ordena en cierta forma a sus legisladores nacionales a acompañar todas las leyes que manda Cristina o Alberto. Bueno, eso es lo que está pasando en todas estas provincias, pues son gobernadores muy, ¿cómo podría decir?, pragmáticos, y tienen coaliciones, tienen a todos los partidos políticos. Rovira ya ha puesto 3 gobernadores radicales de origen. Radicales dirigentes, como fue Pasaragua, como fue... ¿Y por qué pasa eso? Decime por qué pasa eso. Porque la política ha mejorado mucho su visión de los problemas. Ha dejado atrás las hipotecas de los años 80, de los años 70, de los años 90, de la polarización, y me parece que se despolariza, y esta sociedad política despolarizada expresa mejor la sociedad real que está despolarizada. Nosotros no somos de Rivero Boca, somos de muchísimas cosas. Algunos tenemos una razonable escepticismo sobre los partidos y otros somos de Lanús o de Central Córdoba o de Racing. Sí. Entonces esa idea de la política, porque vos te metés en este embudo o en este otro embudo, porque acá están ellos y acá estamos nosotros, y no tenés otra. Eso no es así. Me parece que eso es sano y me parece que ese es el valor positivo que puede tener
este tipo de política de frente, donde usted tiene representado o expresado lo que usted piensa, o lo que usted cree, o lo que lo asusta menos. Es el caso de Zamora, del otro lado. O sea, los ministerios económicos los tiene el peronismo. Los ministerios no económicos los tiene el radicalismo. Entonces así fue Colombia Gantini. ¿Cómo se estabilizó Corrientes? ¿Cómo generó 20 años de política previsible, paz social? Lo generó a partir de una alianza política, pero hasta ahora ustedes ven a Cantero enfrente de la lista peronista, por eso fue vicegobernador, ni nada menos que de Colombia y de Valdés. Entonces quiere decir que la política se ha transversalizado, la política ha dejado de espantar y de aterrorizar a la gente, y la política de alguna manera puede haber escepticismo acerca de lo que la política puede, porque no se le puede pedir a la política que maneje cosas que la exceden. Pero la verdad de las cosas creo que es un escenario que va conduciendo a una moderación de la sociedad. ¿En dónde? En 24 provincias. Porque la otra gran provincia, que es la ciudad de Buenos Aires, que se asume como provincia y pretende ser la hermana mayor con su corte, con su congreso y con su presidente, bueno, eso no funciona. Se proyecta el conurbano y allí está la suma cero, más 1 menos 1, 0. Claro. Ahora, son gobernantes, Zuleta, ¿cómo le va? Buen día, Horacio Ramírez, Sí. ¿verdad? Soy. ¿Qué tal, Horacio? Son gobernantes que han administrado la pandemia, digamos, y Claro. la pandemia a nivel general ha traído efectos negativos, electoralmente hablando, en los oficialismos. Aún así, pese a ello, bueno, tienen una reivindicación estos gobernantes, sí. Hablo de Silioto, Melellas y Sáenz, ¿no? Todos se hicieron cargo, incluso todos quieren reformar las instituciones. Fíjense que Morales pues se votó convencionales constituyentes, en Salta se hizo la reforma en diciembre, en Tierra del Fuego ayer se votaron convencionales constituyentes. En todas las provincias se van a hacer reformas, y esas reformas ya no son para reelegir al gobernador necesariamente, no digo que puede haber eso en algún momento, una relación eterna, la reelección. Lo que buscan esas provincias es expresar mejor la realidad municipal, darles autonomía y generar instituciones que permitan que no se paralice, la política no paraliza. Entonces, hoy en la Argentina, a nivel nacional, no tenemos corte, nada más que para intervenir en las elecciones o en cosas de ese tipo. No tenemos Congreso, está paralizado el Congreso. No digo que no tengamos presidente, porque tenemos presidente, pero la verdad de las cosas es que está paralizado el poder. ¿Y esto por qué? Porque hay un empate, y ese empate, ¿y cómo lo administran unos y otros? Bloqueando al adversario. ¿Y qué resulta de esto? Un país paralizado en el medio de un proceso inflacionario, con unas exigencias extraordinarias de entrada al mundo. El país está paralizado. Entonces, de las provincias vienen tres cosas. Uno, el ancla que hace que el país no se vuele. ¿Por qué no se vuelve el país? Porque está funcionando en todas las provincias. El otro factor que provee es un factor de previsibilidad. Aunque funcione pésimo y venga el apocalipsis en los candidatos del PRO, del Juntos para el Cambio o de la Frente de Todos, aunque venga el apocalipsis que anuncian, las provincias funcionan y aquí no va a llegar, no está llegando. ¿Por qué? Porque hay gente que se está haciendo cargo de los problemas, está produciendo cambios generacionales. Y el tercer factor que agregan las provincias, me parece, es una visión de la gestión de los problemas concretos, como el que usted indicó, que es el de la pandemia, pero hay muchos otros problemas. En algunos lugares es el agua, en otros son los recursos naturales, en otros es el extraordinario empuje del campo, pero en todos ellos, digamos, la provincia provee un insumo fundamental que son normativas, ideas, compromisos, protección, hacerse cargo de una palabra. Claro. A ver, ¿Cristina está eligiendo a Sergio Massa? No, Cristina está tolerando a Sergio Massa. Le hubiera gustado a Cristina ser la líder del movimiento latinoamericano, inspirado en una visión alternativa del Estado y de una sociedad desmovilizada, en la búsqueda de otro modelo, lo que ella siempre pensó, ¿no es cierto? Pero la verdad de las cosas es que ha tenido que tolerar un país que tiene que hacer los deberes, y allí lo ha tenido que tolerar a Massa, que era una figura que varias veces le aguó la fiesta, una vez pidiendo la reelección, la otra vez compitiéndole
en la provincia de Buenos Aires, junto con Randazzo, y pidiendo que el peronismo se unificara. Es una figura, ella ya lo tiene registrado, como Alberto, como Randazzo, los tiene registrados enfrente. Pero lo ha tenido que soportar porque me parece que está aportando, se ha hecho cargo de muchos problemas, ha generado unos niveles de confianza afuera, sobre todo. El fondo está protegiendo a la Argentina, le está ampliando, le está tratando de hacerlo pasar el invierno al país. Entonces, me parece que eso ella no lo puede desestimar, no puede llevar las figuras propias, que son de una significación muy escasa, el grupo de la Cámpora o Guado de Pedro, son figuras que no alcanzan a ser figuras nacionales, son muchísimo menos que Milei, que se coleó Milei en todas estas elecciones. Entonces sabe muy bien, se resigna y trata de no ser un factor disfuncional como sí lo está haciendo Alberto Fernández. Es decir, poniendo siempre un pero, una pega, un obstáculo a que funcione la política y se renueve, y le escucha a los gobernadores, que son el factor vivificante de la política argentina. Escúchame, así que hay gente que todavía piensa, no sé cuál es tu opinión o cómo estás viendo, que Cristina puede llegar a ser candidata. ¿Qué decís vos? Bueno, yo siempre pensé que Cristina no quiere ser candidata, no lo quería en el 2019, la forzaron las circunstancias, tenía que salir del encierro y salió con esa fórmula que inventó, y ahora ha pasado lo mismo, pero yo creo que en este momento todo conduce a crear unas condiciones diferentes. Difícilmente pueda ella no ser candidata si Massa no es candidato, y Massa puede no ser candidato, porque si bien es un candidato obvio... Haceme más simple la lectura. Bueno, Massa puede querer no ser candidato. ¿Massa no? Puede no querer ser candidato. Porque no le da, porque no confía en la fuerza, porque no cree que el aporte de él sea suficiente, porque va a dividir al peronismo. El peronismo, no todo el mundo quiere apoyar a Massa. El peronismo, pequeños sectores. Y si hay un vacío, ella va a tener que asumirlo. Y en ese caso, no es descartable que sea candidata. No pero, puede. Perdón, Zuleta, ¿Massa es independiente de lo que pueda llegar a ser su gestión como ministro? No, depende muchísimo, pero por otra parte, por eso mismo, porque tiene un capital propio, que lo tiene la provincia de Buenos Aires, lo demostró 2 veces. La última vez que compitió Massa fue el 16% de los votos en la provincia de Buenos Aires. No hay muchos candidatos de esa naturaleza. Él tiene un peso propio y no creo que lo castigue toda la gestión esta que está haciendo, porque gran parte de las cosas negativas no las inventó él. Él no se hizo cargo. Él inventó la inflación, inventó la pobreza. Entonces me parece que eso él se da cuenta que puede rescatar parte de eso, o puede sentir que Alberto Fernández igual va a generar un candidato, que Grabois igual va a ser candidato, que la Cámpora igual va a generar un candidato, y dice, con todo esto que tengo y esta mochila de plomo de la gestión económica, si además de eso tengo que ir a unas pasos, el ridículo de estar manejando el promedio, al mismo tiempo prometer el oro y el moro en un gobierno populista, sí, puede sentir que eso no es posible, tiene una edad y un compromiso políticos y no políticos, digamos, muy fuertes, que no creo que los quiera dilapidar, y en ese caso él puede decidir no ser candidato. Lo siento, no tengo unanimidad. Él está haciendo ese momento diciendo, o hay una unidad o yo no sé qué pinto. Claro. Si eso funciona, es decir, si hay unidad, él va a ser candidato. Si no hay unidad, no va a ser candidato. Y en ese vacío es probable que Cristina se tenga que hacer cargo. Si no de la candidatura presidencial, seguramente de la candidatura de senadora en la provincia de Buenos Aires. Perfecto. ¿Una pregunta más? Simplemente, volviendo al fin de semana electoral, ¿qué análisis puede hacer de lo ocurrido en San Juan y Tucumán a partir de la intervención de la Corte? En San Juan, por ejemplo, el 75%, según UNIAC, de las intendencias quedaron en favor del oficialismo. Menos la ciudad ganó todas las intendencias. Menos la ciudad. La ciudad, que es una ciudad muy fuerte. Pero en el resto arrasó. Arrasó, no cabe duda. Es decir, la Corte trató de evitar que eso pasara, jugó políticamente, jugó mal, jugó en el último momento. Además, realmente, si la Corte va a intervenir en las provincias, invocando principios constitucionales que no están en la Constitución, pero que cree que son de la Constitución,
caso de no a la reelección, y puede penetrar cuando es un tema discutido en todas las provincias. En ese caso, me parece que la intervención fue impropia, pero la verdad de las cosas es que tuvo razón, porque el ardid de ser candidato por tercera vez en San Juan era inaceptable. En Tucumán es distinto, porque Tucumán no está prohibido de ninguna manera que alguien que ha sido gobernador pase puede hacer, claro. Lo hicieron a propósito esa reforma los tucumanos y se encontraron con un obstáculo. Ahí la Corte se excedió más, además de intervenir, intervino mal. Aparte me parece muy sobre la hora, ¿no? Quedó muy dispuesta la Corte por hacerlo tan sobre la hora, no hacerlo. Bueno, pero es que de eso se trataba. Si no lo hubiera hecho sobre la hora y se improvisaba algo, claro, metían un amparo. O las cortes mismas sacaban un amparo, lo que fuera, pero lo que pasó es que me parece que la Corte actuó políticamente como en otros temas, y esto es preocupante, porque hoy beneficia un sector, pero mañana puede una Corte decir lo contrario. Exacto. Y con esos mismos poderes, use esos poderes en otro sentido, y entonces quienes están muy contentos con una Corte activista, ahí se van a sentir azorados y desbordados por esa Corte activista actuando en sentido contrario. Los jueces no pueden gobernar, eso está claro. Enrique, te mando un abrazo, gracias. Un abrazo para todos. Hasta luego. Enrique Zuleta Puseiro analizando un poco el tema de las elecciones, de la fecha. Bueno, yo no creo que Cristina sea candidata. ¿Qué quiere que te diga vos? Veremos qué ocurre. ¿Cómo ven ustedes? Veremos qué ocurre. Hay mucha expectativa para el acto del 25 de mayo. En donde un sector, claro, donde un sector espera que su candidatura se haga efectiva, pero no hay información concreta, no hay. No. Pero esto sí va a impulsar a que se muevan más en las otras provincias. Y sí. Como también lo de Sergio Massa, ¿no?